Pero si por el contrario, Dios se da cuenta de que tú no eres un buen administrador, de que tú no manejas correctamente lo que Él te da, pues Dios hace lo que haría cualquier jefe: dejar de darnos. ¿Para qué? Para que sigamos malgastando o para que sigamos mal administrando lo que Él nos da, ¿no? Así que mi compromiso fue ese, y yo quiero invitarles a ustedes también para que ustedes lo pongan en práctica. O sea, ustedes le digan al Señor: Señor, tal vez he sido un mal administrador de los bienes y de las cosas que tú me has dado, pero yo quiero hacer un pacto contigo. Malaquías es una promesa, y yo quiero, de verdad, en el nombre del Señor, decirles que la pongan en práctica y prueben al Señor en esto. Amén. Malaquías 3:10, el diezmo. Primero, ¿por qué debemos diezmar? El diezmo es un mandamiento con una promesa increíble, es una gran promesa de bendición. En ninguna otra parte yo he visto que el Señor nos prometa que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobreabundantes en la vida de una persona, si no creemos en esto. ¿Vale? Segundo, el diezmo es un seguro de protección financiera contra los ataques del enemigo. Y esto sí que es bien importante, miren. Dios es un papá, ¿vale? Dios es un padre y Él quiere lo mejor para sus hijos. Como cualquier padre querría lo mejor para sus hijos. ¿O qué padre no quiere algo bueno para sus hijos? Ahora, en la medida en que Dios sabe que nosotros amamos más el dinero que a Él, ¿qué hace Dios? Empieza a tratar nuestra vida, ¿o no? Cuando un hijo está cometiendo un error, lo que haría cualquier padre es corregirle. O uno deja que el hijo siga cometiendo los errores. No, porque si no seríamos malos padres, ¿verdad? Y la forma que Dios tiene para tratar aquellas cosas que están mal en nuestra vida es poniéndonos situaciones que nos obliguen a hacer exactamente lo contrario a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo un problema de ira, si yo soy una persona iracunda, pues el trato de Dios para mi vida, para llegar a controlar esa irascibilidad, es poner situaciones en mi vida que me lleven al extremo. Él no me va a llevar a una isla pacífica donde no tenga ningún problema, no. Porque Dios no actúa de esa forma. ¿Qué hará Dios? Dios pondrá situaciones que me lleven a perder los estribos para que logre controlar ese mal genio. Si yo, por ejemplo, tengo un problema de, qué sé yo, Eso mismo. Sí, bueno. Si yo tengo un problema financiero, si yo tengo un problema de esclavitud financiera, lo que Dios hace realmente es poner situaciones que nos lleven a depender de Dios. Llegar a un punto donde nosotros estemos tan mal que no podamos realmente tomar el control por nosotros mismos de la situación, y entonces tengamos que levantar nuestros ojos al cielo y decirle: Señor, no sé qué hacer, ayúdame. ¿Vale? Pero cuando uno diezma, cuando uno es fiel con este principio, Dios pone una cobertura especial, una protección especial en nuestras finanzas. Muchos de ustedes se preguntarán: pero bueno, yo conozco hombres y mujeres que les va muy bien económicamente y no conocen del Señor. Vale. Pero el hecho de que no conozcan del Señor no significa que no pongan en práctica los principios de Dios. Recordemos que los principios de Dios se aplican tanto para los cristianos como para los no cristianos. Es como el sol está para unos y para otros. Entonces, el hecho de aplicar los principios de Dios implica recibir la bendición de Dios, así no seamos cristianos. O así seamos cristianos y estemos en pecado, lo que sea. El poner en práctica el principio de Dios nos tiene que llevar a una consecuencia lógica, y es la bendición de Dios. ¿Vale? Tercero, otra ventaja del diezmo es que el diezmo nos ayuda a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Cuando yo entiendo que soy un mero administrador, que lo que tengo es por la gracia de Dios y que Dios me lo da, y que Dios puede seguirme dando o puede quitarme lo que tengo por ser un mal administrador, pues yo reconozco de que Dios es soberano, de que Dios está por encima de todas las cosas.
Cuarto, ejercitamos nuestra fe y confianza en Dios. No sé cuántos de nosotros hayamos experimentado situaciones donde no tengamos para cubrir todas nuestras deudas o todos nuestros compromisos y nos enfrentemos con la obligación del diezmo, ¿vale? Tengo que diezmar, pero si yo diezmo es que no voy a poder pagar el arriendo, o no voy a poder pagar los servicios, o no voy a poder cubrir X o Y necesidad. Yo creo que en algún momento la mayoría de nosotros nos hemos visto en esta situación. Eso es un ejercicio de fe. Tuve la oportunidad de conocer yo a misioneros cuando estábamos en Cali con los padres de mi esposa, que recibían lo justo y a veces ni siquiera recibían todo lo que ellos necesitaban para su mantenimiento. De hecho, había una buena amiga de nosotros, Patricia, que era una gran empresaria, o sea, Dios la bendijo mucho como empresaria y ganó mucho dinero en su trabajo. Sin embargo, decidió renunciar a todo lo que tenía para servirle al Señor. Y era una persona increíble porque era una persona que sabía lo que era tener, se había acostumbrado a tener un estilo de vida bastante alto, un coste de vida bastante alto. Pero cuando ella renunció a todo para servirle al Señor, tuvo que ajustar su presupuesto, obviamente, porque no ganaba lo mismo que ganaba cuando ella era una alta ejecutiva. Y ella me compartió alguna vez que había meses donde ni siquiera le alcanzaba para cubrir algunas cosas, pero ella estaba tranquila porque ella confiaba en la provisión de Dios. Y aunque ella físicamente no recibiera el salario para poder cubrir sus necesidades, Dios le proveía de otras formas. Y siempre tuvo un corazón agradecido con el Señor, a pesar de no tener la misma cantidad de dinero. Pero ella sabía dónde tenía que poner su confianza. Ella sabía que lo que estaba haciendo realmente la iba a llenar, o la estaba llenando, ¿verdad? Entonces, el diezmar es un ejercicio de fe y de confianza en la provisión de Dios. Otra de las ventajas es que cuando somos diezmadores, administramos mejor las cosas. El ser uno fiel en el diezmo te lleva a ser un buen administrador, a organizarte en tus finanzas. Tú empiezas a sacar, lo primero que sacas es el diezmo. Cuando tú recibes X cantidad de dinero, cuando uno es fiel con el Señor, yo lo tengo claro, lo primero que yo voy a sacar es lo del diezmo. Y después el resto de cosas. Pero muchas veces hacemos lo contrario, o sea, pagamos todas nuestras deudas y si nos queda, diezmamos. Con el Señor no funciona así. Recordemos que cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que tenían que apartar la 10ª parte de todo, era lo primero que había que hacer, no era lo último. Y ahí es donde entra otro principio de las finanzas que se llaman las primicias. ¿Sabéis lo que son las primicias? Las primicias es entregarle al Señor el primer fruto que yo recibo, lo primero que yo tengo, ¿vale? Y quiero compartir aquí otro testimonio de las primicias. El primer trabajo que yo obtuve después de que me gradué de la universidad, bueno, el segundo trabajo quizás, yo estaba recién casado, teníamos, qué sé yo, 3 meses tal vez de matrimonio. A ver, cuando Mario y yo tomamos la decisión de casarnos, fue convencidos de que era la voluntad de Dios. Llevábamos una relación de noviazgo de unos 8 o 9 años tal vez. Eran esos noviazgos eternos donde ya el padre te recibe en casa. O sea, había una confianza donde llegabas a casa, te ponían las chaclas del suelo y ibas caminando de boca a casa. 8 o 9 años. Y entonces, claro, después de tanto tiempo de estar ahí de novios, si será la voluntad de Dios que nos casemos, es que yo no lo veo muy claro. Si estamos viviendo así chévere y tal de novios, pues ¿para qué vamos a casarnos? Entonces, queríamos estar muy claro, teníamos muy claro de que si era o no era la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Así que le pedimos 3 pruebas al Señor.
La primera prueba es que yo terminara la universidad porque no me había graduado, había empezado a trabajar antes de terminar y no había obtenido el título. La segunda prueba es que el Señor me permitía tener un empleo donde pudiéramos ganar X cantidad de dinero. Y la tercera era una sanidad física. Y las tres cosas el Señor nos las dio. Así que no había de otra, o sea, nos casamos. Porque era la voluntad de Dios, estaba claro. Sin embargo, después de recibir este empleo, que yo les digo que fue el primer empleo que tuve, y casarnos, a los 3 meses me quedé sin el empleo. Recién embarcado en el cuento del matrimonio. Y yo, madre mía, la que me he liado. Así que, me acuerdo que recién nos quedamos sin empleo, me pagaron a mí el finiquito, tenía suficiente dinero el finiquito como para vivir un par de meses. Con mi esposa fuimos a la iglesia, nos arrodillamos y llevamos 4 hojas de vida, 4 currículums. Allí en la iglesia, en oración, cogimos un aceite que tenían en la iglesia y untamos con aceite los currículums. Lo cual me parecía extraño, porque claro, si a mí me llega un currículum de alguien que está buscando empleo lleno de aceite, pues no pinta bien, ¿sabes? Sí, pero bueno, era la unción. Es mecánico. Es lo que llama la Biblia la unción. Yo me acuerdo que ese día, en oración, yo le dije al Señor, Señor, aquí pongo delante de ti estas 4 hojas de vida y yo me comprometo a dar las primicias si tú me das un trabajo. La primicia era coger el sueldo íntegro, el primer sueldo que yo recibía, y llevarlo a la iglesia y entregárselo al pastor Adolfo. Esta es mi ofrenda. No les voy a mentir, de hecho, y pongo al Señor como testigo, de esas 4 hojas de vida me llamaron de los 4 puntos donde pusimos esa hoja de vida para entrevista. Y de esos 4 me escogieron finalmente en una empresa donde empezaron a pagarme casi el doble de lo que yo estaba ganando en la empresa anterior. Claro, de esto ya había pasado 1 mes y medio más o menos desde que yo había recibido el finiquito, o sea que ya los ingresos pues estaban terminando, el dinero que tenía. Y tenía que esperar 1 mes, ¿sabes?, para poder recibir mi primer salario en el nuevo trabajo. Entonces, cuando llegó el primer mes y recibí mi primer salario, pues entra la duda, ¿no? Va uno a mirar la cuenta del banco y no tiene uno suficiente para cubrir el mes. Pero yo tengo un compromiso que hice con el Señor. ¿Qué hacer? Pues nada, a lo hecho pecho. Así que cogimos el dinero con la bendición de mi esposa y lo entregamos como una ofrenda. ¿Qué iba a pasar de ahí en adelante? Ni idea. Pero yo cumplía con lo que le había dicho el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió conmigo. Porque ese fue el trato. O sea, es que hubiera sido yo pues negligente si yo veo que el Señor me bendice, me da lo que le estoy pidiendo y yo no cumplo con mi parte. ¿Vale? Para resumirles esta historia, al segundo mes de estar trabajando, el Señor me regaló un coche. Ahí mismo en la empresa. Era una camioneta, una Chevrolet, viejita, modelo 82. El problema fue mío porque no fui específico con el Señor. O sea, si yo le hubiera dicho al Señor quiero un Ferrari, le hubiera un Ferrari, pero le dije quiero un coche y me dio una camioneta. Me dio una camioneta, de verdad les digo, fue un regalo del Señor porque era una camioneta que podía costar en ese entonces, qué sé yo, unos 3 millones de pesos. Me la dejaron por 1 millón y ni siquiera tenía que pagarla de contado. Me dijeron, páguemela como pueda. Si quiere de 50,000 pesos mensuales, de 100,000 pesos mensuales, ahí me la va pagando. Y así efectivamente la fui pagando. Pero yo veo que eso es como la consecuencia de uno cumplir la voluntad de Dios. ¿Vale? O sea, Dios empieza a abrir puertas, lo que dice Malaquías, abrirá las ventanas de los cielos y lloverán bendiciones. Es la consecuencia de uno creer y ser fiel con el Señor. Amén. Amén. ¿Qué otra bendición tenemos del diezmo? 6. Somos usados por Dios para bendecir a otras personas, contribuyendo al cumplimiento de la gran comisión. El diezmo recibe una doble bendición. No solamente le creo al Señor y cumplo con su voluntad, sino que a través del diezmo también hombres y mujeres pueden seguir sirviéndole al Señor. En este caso, nuestros pastores y líderes, ¿verdad?
Así que Dios nos bendice por partida doble, por cumplir con su voluntad y también por ser partícipes para que otras personas puedan seguir con la obra.